שלום חברים, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך ב' את איגרת ל"ו. Hola amigos, leemos de los escritos de Rabash la carta 36. Vamos a empezar desde mi respuesta general. Las preguntas se pueden hacer en directo y los materiales pueden encontrarse en línea. Carta 36 de Rabash. Sí, es una carta muy especial que contiene dentro de sí toda la festividad de Sukkot. Y vamos a intentar adentrarnos en ella y sentir la actitud de él hacia esta festividad, cómo construimos entre nosotros la estructura de nuestro alma, porque eso es lo que simboliza para nosotros la festividad de Sukkot. Empezamos desde mi respuesta general. Mi respuesta general es que la fiesta de Sukkot explica todas las preguntas, incluso las más difíciles y peores, porque se sabe que Sukkot es la sombra de la fe. Y con respecto al juicio, su sombra debe ser más grande que su sol. También se sabe que el sol implica saber y la luna implica fe. Es como dijeron nuestros sabios: Israel cuenta por la luna y las naciones del mundo cuentan por el sol. Es decir, cada vez que vemos el sol y que el sol es más que la sombra, debemos cubrir más para que la sombra sea más que el sol. Y si uno es recompensado y no agrega sombra por sí solo, hay misericordia de él desde arriba, y el sol está cubierto para él. Pero luego una persona se enoja porque entiende lo contrario. Según la razón de la persona, si tiene sol, desea tener más sol. Pero mis pensamientos no son tus pensamientos, y se le da más sombra. Y si una persona supera la sombra, se le da un sol, y luego debe agregar sombra. Si no agrega, se le da sombra desde arriba, y así sucesivamente, hasta que sea recompensado con devekut eterna, adhesión eterna. Sin embargo, debemos esforzarnos excesivamente para recibir la sombra y decir que es una sombra sagrada, que toda esa sombra vino desde arriba y no desde el Sitra Achra, que fue dada para que él pudiera asumir la fe. En ese momento se llama sombra de fe y es sagrada. Como en los caminos del Señor son rectos, los justos caminan en ellos, y los impíos, etcétera, etcétera. Este es el significado de hacer techo de paja con los desechos de granero y bodega. Baal HaSulam explicó que Goren, granero, proviene de las palabras Ger Anochi, yo soy extranjero, y Yekev, bodega, de las palabras Nokev Shem Hashem, mencionando el nombre del Señor. Para interpretar las palabras de Baal HaSulam,
El techo de paja es la sombra de la fe, llamada fe por encima de la razón. Esto es opuesto a la razón, porque la razón lo lleva al residuo del granero y la bodega. Es decir, desde la perspectiva de la razón, tal como lo ven los ojos corporales, hay espacio para el desperdicio de granero y bodega. De esto mismo, él hace una sombra y se sienta debajo de ella. Es decir, se hace un asiento de todas esas cosas más bajas y peores que todas, y a través del residuo observa la mitzvah de la sukkah. Lo más importante es que obtiene alegría de esta mitzvah, porque la fe por encima de la razón se llama alegría de la mitzvah. De ello se deduce que todos los dilemas y preguntas que existen en la realidad se corrigen en la sukkah, ya que sin ellos es imposible hacer un techo de paja. Y uno debe ser buen invitado a ese respecto y decir, todo lo que el propietario ha hecho, lo hizo por mí solo. Es decir, uno debe decir con la boca que todo lo que está sucediendo en el mundo, que hay personas que sufren y son maltratadas, que eso es solo para que yo pueda recibir lo bueno, es decir, mantener la fe. Aunque veo el mal en las personas, es para poder asumir la carga del reino de los cielos. Además, es como decir que otros sufrirán dolor solo para que yo pueda recibir. Es verdad, es difícil decir esto, pero si una persona trabaja específicamente para otorgar satisfacción a su Creador, entonces él mismo es completamente intrascendente. En cambio, todo es solo para el Creador. En ese momento, si la persona no se para en el medio, entonces pueden decir eso cuando él dice, el propietario se preocupó solo por mí, lo que significa que podría continuar con la obra de la fe. Es solo para el Creador y no para sí mismo. Cuando una persona se preocupa por placeres, es difícil engañarse a sí mismo y decir que el mundo entero fue creado solo para él. Pero cuando una persona se preocupa por el beneficio del Creador, no es tan difícil de creer, ya que el yo es completamente intrascendente. De todo lo anterior se deduce que el techo de paja, llamado sombra, está hecho específicamente de los desechos de granero y bodega. Este es el significado de lo que decimos en la plegaria dentro de la sukkah y refugiarse de la lluvia y el torrente. Significa que la fe salva a una persona de todos los que hacen daño, ya que los que hacen daño son pensamientos y puntos de vista ajenos, y la fe se basa específicamente en el desperdicio. Solo de esa forma hay refugio de la lluvia y el torrente. De lo contrario, uno sigue las tendencias del mundo. El torrente es algo que sostiene la tierra, ya que las personas que todavía se alimentan solo por la razón, solo la razón la sostiene.
y donde la razón no llega, no pueden resistir. Y esta razón aún mantiene a estas personas. Pero aquel que desea ser como un vegetal no debe aceptar esta razón como apoyo, ya que ese torrente no es adecuado para alguien que desea caminar por el camino de la verdad. Y si una persona falla y recibe apoyo de esa razón, inmediatamente sufrirá un descenso y una caída al fondo del infierno. Sin embargo, el inanimado puede mantenerlos y no sufrir caídas. Por eso es por lo que siempre buscan la razón, para apoyar su trabajo, para no fallar en esta razón que se llama torrente. Hay fuerza en el techo de paja mencionado anteriormente, como decimos, para refugiarse de la lluvia y el torrente. Esto resuelve las preguntas y que seamos recompensados con la sombra de la fe. Hasta aquí vamos a leer. Preguntas, dice Rav. Hay unas cuantas. Bien, vamos a escucharlas y tal vez después volvamos al texto. Kiev. ¿Cómo nos escondamos de estos torrentes del mundo en la Sukkah? No hay nada que hacer, dice Rav, si ya estamos sentados en la Sukkah y viene la lluvia. Geshen de Ashmiut, corporalidad, en hebreo. No podemos enfrentarnos a ella y cae sobre nosotros. Y sentimos que no podemos quedarnos en la Sukkah. Y entonces debemos aceptar esas cosas como juicios y salir de la Sukkah y entrar en la residencia permanente, ya que la Sukkah, al fin y al cabo, es una residencia temporal que está construida de desechos y está abierta a la lluvia. Pregunta, ¿qué es esa casa permanente a la que podemos volver? En la decena. Rav, tenemos esa casa para estar protegidos de todo lo que nos llega de los cielos y nos cubrimos de esa forma segura dentro de la razón. Y también está el techo y las puertas, los muros, para que estemos seguros de todas las contrariedades que pueden llegar a nosotros. Mujeres 2. Pregunta. Aquí se dice que si uno ve el mal para poder aceptar el reino de los cielos arriba. Rav dice que si uno acepta el peso del reino de los cielos en fe por encima de la razón, eso significa que está en una sukkah. La pregunta es que si ese pensamiento, cuando él ve que hay quienes dañan y dices todo está bien, todo eso es para construir la sukkah. Rav, sí. Mujeres Moscú 6. Hola, Rav, gracias. Si usted puede decirnos, dice que aquí
Dice aquí que otros sufrirán para que yo pueda recibir. Y vemos cómo existe ese sufrimiento realmente, pero ¿cómo funciona todo esto? Rab dice, lo leeremos de nuevo e intentaremos explicar esto porque no es sencillo. PT 18. Si una persona merece y tiene sombra desde su parte, entonces desde los cielos tiene más sol. ¿Qué diferencia hay entre la sombra que hace una persona y la sombra del Señor? Rab, hay una gran diferencia. ¿La persona va por encima de la razón, dentro de la razón o por debajo de la razón? Aprenderemos sobre esto pronto. Pregunta, ¿la persona tiene que ir por encima de la razón o entonces tiene que ir con su razón dentro de la razón? No. Dentro de la razón es lo que tú eliges en tu vida. Pero si tú quieres ir por la espiritualidad y por el camino del Señor, tienes que elevarte a la fe por encima de la razón. Pregunta, ¿cómo sé lo que es por encima de la razón? Una persona normal que piensa que es lo que yo pienso, pero ¿cómo puedo alcanzar yo lo que es ese estado de por encima de la razón? Rab, tú vas con la fuerza de otorgamiento por encima de la fuerza de recepción que hay dentro de ti. Y entonces, a raíz de todos tus esfuerzos, al final alcanzarás el elevarte por encima de tu propia razón. Es decir, del grado de la razón al grado de la fe, desde Malhut hasta Bina. Petach Tikva 6. Quiero preguntar, escribe aquí que todos los grados y preguntas que tenemos en el mundo se corrigen en la Sukkah. ¿Por qué específicamente en la Sukkah? Porque tú vas por encima de la razón y ya no tienes esto de dentro de la razón. Todos estos grados son para que elevarte a ti. Pregunta, ¿cuál es la razón de estas dificultades sin las cuales no puedes construir el techo de paja? Rab, tú sientes que si vas dentro de la razón y si vas por encima de la razón, vas con los ojos cerrados y eso te eleva cada vez más hacia la fuerza del amor, de la conexión y del otorgamiento. Pregunta, entonces, ¿qué es este material del techo de paja? Rab, desperdicio. Pregunta, está claro eso, pero ¿cuál es la acción que invierte el desperdicio en techo de paja? Rab, tu actitud. Del mismo modo que tienes esta actitud hacia el amor, el otorgamiento, hacia las cualidades del Creador, y quieres elevarte por encima de las tuyas y sentarte en la sombra de este techo de paja y de ese modo construir tu actitud hacia la vida. Pregunta. Entonces, ¿de todo depende de si en mi actitud hay desprecio o no hacia el otorgamiento? Rab, por supuesto. Pregunta. Entonces, ¿el desperdicio es tu actitud hacia el otorgamiento? Rab, sí. Estas cosas no son tan difíciles. Podemos llegar a entenderlas y ponerlas en práctica. Spa. Gracias, Rab. El hecho de autoelevarme por encima de la razón equivale a
autolimitar a mi ego y esto es representado por la Sukkah. Ahora, Sí, sí. Asumiendo la Sukkah como parte de esa limitación, es ahí donde justamente tengo el punto de partida para poder anhelar y pedir por mi segunda naturaleza. האם זה שאני מקבל שהסוכה היא חלק מההגבלה שאני צריך לעשות לעצמי, האם זאת הנקודה שבה אני יכול לבקש עבור טבע שני? כן. כן. Sí. Sí. Woman Mac 25. Mujeres Mac 25. Hola, querido Rab y Cli Mundial. Diga, por favor, ¿por qué necesitamos construir este techo de paja que nos protege del sol? Pero no de la lluvia y de otras cosas dañinas. Rab, no, el techo de paja no puede protegernos de la lluvia y de otros daños, no. Pregunta, entonces, ¿cómo nos defendemos de todo eso? Rab, por eso se llama residencia temporal, porque es capaz solo en ciertos casos de cubrir a la persona. El propósito principal del techo de paja es contra los rayos del sol. Mujeres Mac 41. Hola, querido Rab y Cli Mundial, tenemos pregunta de la decena. ¿Qué significa hacer todo por el Creador? Rab, que yo todo en la vida lo acepto no para mi propio beneficio, sino para el beneficio del otro y por medio de eso, para el beneficio del Creador. Y sin eso no puedo vivir. Gracias. ¿Eso es todo? Internet. De Hebreo 1 dice, si la persona supera la sombra se le da más sol y tiene que añadir más sombra. ¿Qué significa que la persona supera la sombra? Rab, que la persona todo el tiempo quiere fortalecer su sombra, su pantalla, la fuerza de rechazo, orjoser, todo cuanto sea posible para dirigirse hacia el Creador. Sí. Seguimos con las preguntas de Internet. Hebreo 2, PT 14, perdón. Esta fuerza y torrente es como en el camino. Rab dice, esto va y viene, tenemos que ver todo esto en acción. Desde Hebreo 2, cuando tratamos a un niño, no lo hacemos con condiciones. Y en la decena, el Creador nos da situaciones que también tenemos que hacerlo sin condiciones, sin cálculos. Rab, tenemos que tratarnos sin cálculos, sin condiciones, porque eso es lo que recibimos del Creador y tenemos que amar a los amigos de la decena sin condiciones. Desde Spa, esta sukkah se construye cuando nos conectamos y revelamos cualidades de otorgamiento en la decena. Rab, sí, al final alcanzamos tales correcciones que el Creador construye la sukkah por nosotros, la sukkah de Shalom, de paz. Y en esa estructura todos entran, todas las personas del mundo, y el Creador llena todo ese espacio de esa sukkah.
esa sukkah se llena con su luz revelada. Gracias, Rab. Mujeres, Peter. Вопрос от подруги. Что выводит человека из тени Pregunta de un amigo. он в этом состоянии не может? Que la persona de la fuerza de la fe, si una persona no puede rezar al respecto. Rab dice, no podemos alcanzar nada espiritual si no es por medio de la conexión entre nosotros. Cuando yo pienso sobre la decena, tengo que pensar sobre la fuerza que me eleva y me saca de allí donde estoy y me eleva espiritualmente, desde la recepción hacia el otorgamiento. De otro modo, no tengo posibilidad de elevarme por encima de mí mismo. Hadera 1. Buenos días, Rab y amigos. Este punto que dice que el anfitrión todo lo que hizo lo hizo para mí, ¿es el punto entre la razón y por encima de la razón? Rab dice sí. Petach Tikva 6. Entonces, Rab, nosotros como deceno estamos en esta residencia permanente y entonces se revela un nuevo deseo en nosotros. Rab dice sí. Sigue el amigo. Y entonces decidimos que queremos superarlo y queremos ir a una residencia temporal. Rab dice sí. Entonces la pregunta, ¿cómo el deseo que me saca del deseo original en el que estábamos en conexión y todo estaba bien, tengo que hacer todo esto para construir el masaj y cómo realizo esa acción? Rab, más y más. ¿Qué significa más y más? Rab, que yo elevo mi deseo, más mi deseo hacia la conexión y el otorgamiento. Pregunta, entonces, mi deseo de conexión en la decena está por encima del deseo, es decir, por encima de él. Nosotros, no yo, sino nosotros construimos una nueva conexión y ponemos eso por encima de nuestras cabezas como el techo de paja. Rab, sí. Pregunta, entonces no entiendo por qué se llama desperdicio. Rab, porque con respecto al mundo corpóreo eso se llama desperdicio. Pregunta, entonces, en la corporalidad se llama desperdicio. Pero es la cualidad del creador. Rab, tú determinas eso. Pregunta, pero pregunto que si es así como es. Rab dice sí. Mujeres, Netania 2. No hay pregunta. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces vamos a volver a leer la carta. Estamos en la carta 36. Empezamos desde mi respuesta general. Mi respuesta general es que la festividad de Sukkot explica todas las preguntas, incluso las más difíciles y peores, porque se sabe que la Sukkah es sombra de la fe y con respecto al juicio, su sombra debe ser más grande que su sol. También se sabe que el sol implica saber y la luna implica fe. Es como dijeron nuestros sabios. Israel cuenta según la luna y las naciones del mundo cuentan según el sol. Es decir, cada vez que vemos el sol y que es mayor que su sombra, debemos cubrir más para que su sombra sea mayor. Y si uno es recompensado y no agrega sombra por sí solo, se apiadan de él desde el cielo y le cubren el sol.
Pero luego la persona se enoja porque entiende lo contrario. Según la razón de la persona, si tiene sol, desea tener más sol. Pero mis pensamientos no son tus pensamientos y se le da más sombra. Rab dice un momento, Letonia, hay un gran grupo ahí en Letonia. Adelante. Muchas gracias, Rab. Con nuestra pregunta queremos incluirnos en el CLI mundial y desear feliz festividad a todos. Nos hemos reunido como grupo y la respuesta es la siguiente. ¿Cómo de esta forma artificial en el grupo podemos construir esta sombra de la fe y elevarnos al grado del Creador todos juntos? Es muy sencillo. Si todos vosotros queréis conectaros en otorgamiento mutuo de unos hacia otros, entonces construís esa sombra. Por medio de eso, construís el estado entre vosotros que se llama Sukkah, porque queréis cubriros de la fuerza de saber y queréis estar solamente en la fuerza de la fe, que se llama Sukkah. Pregunta, muchas gracias, pero ayúdenos a hacer todo esto y que el CLI mundial piense en el grupo de Latvia para que crezcamos. Rab, estamos pensando constantemente en todos y estamos presionando así cada vez más para conectarnos todos en esa fuerza de otorgamiento y amor de todos hacia todos. Y nosotros ahora en el mundo entero vamos a pensar en cómo abrazaros y sujetaros así con ese abrazo entre nosotros. Muchas gracias, dicen desde Letonia. Le queremos mucho. Rab, muy bien, vamos a seguir. Pero espere, Rab, dice Amit, ¿qué es eso de que en la decena hay más sol y que tenemos que hacer más sombra? Rab, que nosotros en la decena tenemos que estamos en esa razón y no en la fuerza de por encima de la razón, en la de conexión. Son los discernimientos espirituales frente a los corporales. Pregunta. Nosotros estamos siempre entre conexión y separación. Y ahora es ver si estamos conectados o no. Entonces es ver si el rechazo es también el sol. ¿El rechazo de la separación es el sol? Sí. Mujeres, francés 2. Bonjour, dice Rab. Superar la oscuridad, la sombra, significa que estamos haciendo un esfuerzo por encima de la restricción, más allá de la restricción. Rab dice sí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Cada vez que recibimos recompensa con más luz y entonces después obtenemos más oscuridad, más sombra. Rab dice sí. Gracias, Rab, y feliz fiesta. Mujeres, Internet. De inglés 1. El techo de paja se hace del desprecio al otorgamiento. Hay diferentes formas de desprecio al otorgamiento. Por ejemplo, cuando superamos el deseo de recibir, ese deseo de recibir es parte del techo. Sí, dice Rab, el deseo de recibir superado es parte de ese tejado. Pregunta de Naharia. Entonces, esto que nos protege del sol, este techo de paja, ¿cuáles son los discernimientos en el trabajo de este techo de paja en luz y oscuridad? Rab, lo más importante es que ese techo de paja esté
protegiendo de la luz del sol. La luz del sol es conocimiento y recepción. Y por la noche no hay tal fuerza de conocimiento y recepción. Entonces, por la noche tenemos que sentarnos bajo ese techo de paja y poder ver las estrellas. Entonces, un buen techo de paja no debe permitir que pase la luz del sol, pero la luz de las estrellas sí debe permitir que pase. Pregunta. ¿El techo de paja depende de la fuerza de la fe, de la decena? Rab. Sí, todo depende de la decena. Pregunta de Hebreo 2. ¿Qué significa esta residencia permanente que nos protege de la lluvia? Rab, la residencia permanente la construimos a partir del deseo de recibir y hacemos muros fuertes. Cuanto comprendemos y queremos construir todo de la forma correcta, en sabiduría y comprensión, en recepción, eso es lo que se llama residencia permanente. Esa es nuestra naturaleza. Frente a la residencia temporal, que es estar en otorgamiento, en conexión mutua, y por eso se llama temporal, porque así es nuestra naturaleza. Pregunta, entonces, si pienso en la decena, ¿por qué el Creador nos da molestias en los pensamientos cuando pienso en la decena? Rab, tenemos que pensar. Tenemos que pensar. Petach Tikva 6. Rab, aquí está escrito que si la persona es recompensada y no hay una sombra de sí y hay misericordia desde arriba, y entonces la persona se enoja porque comprende. ¿Nos escuchó bien? Rab, la persona recibe la fe, está de acuerdo en ir con la fe, y si se queda ahí es un problema. Entonces, desde el cielo se hace más pequeña la fe para él. Y aquel que quiera ir por encima de la razón se hace más fuerte. Y el que no, menos. Pregunta, ¿qué es ese enojo? Rab, enojo porque no entiende por qué se le retira esa comprensión, ese entendimiento, por qué el Creador no le da lo que él quiere. Pregunta, entonces, ¿qué hace? Rab, ¿qué hacer? Nos hacemos más pequeños y vamos por encima de la razón. ¿Qué tenemos más? Vamos por... Y si la persona se sobrepone a la sombra, se le da un sol. Y luego debe agregar sombra. Si no agrega, se le da sombra desde el cielo. Y así sucesivamente, hasta que sea recompensado con devekut eterna, adhesión eterna. Pero, dice Rab, cuando añadimos la sombra desde arriba, la persona no lo quiere, no lo siente, no avanza en eso, sino que alcanza hasta, y así sucesivamente, a que es recompensado con devekut eterna.
Sin embargo, debemos esforzarnos excesivamente para recibir sombra y decir que es una sombra sagrada. Rab, es decir, incluso si no se le ha dado al intelecto el avance, la actitud hacia el Creador, no obstante, él avanza. Él no está satisfecho con lo que ocurre, con lo que le ocurre, pero si consigue agachar su cabeza, avanza. Y avanza hasta que alcanza esa adhesión eterna. Sin embargo, debemos esforzarnos excesivamente para recibir la sombra y decir que es una sombra sagrada, que toda esa sombra vino desde el cielo y no de la Sitra Achra, que fue dada para que él pudiera asumir la fe. Que todo viene del Creador, dice Rab, él agacha la cabeza y recibe eso en comprensión. En ese momento se llama sombra de fe y eso es sagrado, como en los caminos del Señor son rectos, los justos caminan en ellos y los impíos, etc. Este es el significado de hacer el techo de paja de fronda con los desechos de granero y bodega. Baal HaSulam explicó que Goren, granero, proviene de las palabras Ger Anoji, yo soy extranjero, y Yekeb, bodega, de las palabras Nokeb Shem Hashem. Menciona el nombre del Señor. Para interpretar las palabras de Baal HaSulam, el techo de fronda es la sombra de la fe, llamada fe por encima de la razón. Esto es opuesto a la razón, porque la razón lo lleva al residuo, al granero y a la bodega. Es decir, desde la perspectiva de la razón, tal como lo ven los ojos corporales, hay espacio para el desperdicio de granero y bodega. De esto mismo, él hace una sombra y se sienta debajo de ella. Es decir, hace un asiento de todas esas cosas más bajas y peores de todas, y a través del residuo observa la mitzvah de Sukkah. Lo más importante es que obtiene alegría de esta mitzvah, porque la fe por encima de la razón se llama alegría de la mitzvah. De esto se deduce que todos los dilemas y preguntas que existen en la realidad se corrigen en la Sukkah, ya que sin ellos es imposible hacer un techo de paja de fronda. Y el hombre debe ser un buen invitado con este respecto y decir: todo lo que el dueño de la casa ha hecho, lo ha hecho solo por mí. Es decir, uno debe decir con la boca que todo lo que está sucediendo en el mundo, que hay personas que sufren y son maltratadas, es solo para que pueda recibir lo bueno, lo que significa cumplir con la fe. Aunque veo el mal que se encuentra en las personas, ello es para poder asumir el yugo del reino de los cielos. Además, es decir, que otros sufran dolor solo para que yo pueda recibir. En verdad, es difícil decir esto, pero si la persona trabaja específicamente para otorgar satisfacción a su hacedor, entonces él mismo es completamente intrascendente. En cambio, todo es solo en nombre del Creador. En ese momento, si la persona no se para en el medio, entonces todos pueden decir eso cuando dice: el dueño de la casa ha hecho todo solo por mí, lo que significa que podría continuar con el trabajo de la fe. Es solo para el Creador y no para sí mismo.
Cuando una persona se preocupa por los placeres, es difícil engañarse a uno mismo y decir que el mundo entero fue creado solo para él. Pero cuando una persona se preocupa por el beneficio del Creador, no es tan difícil de creer, ya que el yo es completamente intrascendente. De todo lo anterior, se deduce que el techo de fronda se llama sombra, llamado sombra, está hecho específicamente de los desechos del granero y la bodega. Este es el significado de lo que decimos en la plegaria dentro de la suká. Y refugiarse de la lluvia y el torrente. Significa que la fe salva a la persona de todos los que hacen daño, ya que los que hacen daño es el asunto de pensamientos y puntos de vista ajenos. Y la fe se basa específicamente en el desperdicio. Solo así hay refugio de la lluvia y el torrente. De lo contrario, uno sigue la corriente del mundo. El torrente es algo que sostiene la tierra, ya que las personas que aún se alimentan solo por la razón, solo la razón la sostiene. Donde la razón no llega, no pueden sostenerse. Y esta razón mantiene a estas personas en el estado inanimado. Pero aquel que desea estar en un estado vegetal no debe aceptar esta razón como apoyo, ya que ese torrente no es adecuado para alguien que desea caminar por el camino de la verdad. Y si una persona falla y recibe apoyo de esa razón, inmediatamente sufrirá un descenso y una caída al fondo del infierno. Sin embargo, el inanimado puede mantenerlos y no sufrir caídas. Es por eso por lo que siempre buscan la razón, para que dé soporte a su trabajo, para no fallar en esta razón que se llama torrente. Hay poder en el techo de fronda mencionado anteriormente, como decimos, para refugiarse de la lluvia y el torrente. Esto resuelve las preguntas y que seamos recompensados con la sombra de la fe. Moscú 1. Moscú 1. Dice que el techo de fronda, la sombra de la fe, no es solo fe, sino que es esa cualidad de sobreponerse. Sí, que necesitamos cerrar nuestros ojos y avanzar con la fuerza de la fe. Eso es lo que se llama la sombra de la fe. Petah Tikva 2. Está escrito que está prohibido tomar estas cosas como soporte, como apoyo. ¿Cuál es la técnica entonces? ¿Cómo lo hacemos? Rab, ir con la opinión de los amigos, ir con la opinión del grupo. Mujeres, Peter. Si la persona se le da la luz del sol, ¿cómo aceptarla adecuadamente? Rab dice, no entendí. Pregunta, aquí se dice que a veces la persona va con la fe por encima de la razón y se le da la luz del sol, la luz de la razón. Si esa cosa ocurre, ¿cómo recibe esto por encima de la razón? Rab, no obstante, hay que ir en contra de este conocimiento
Si se le da ese conocimiento es una señal de que puede ir por encima de él. Mujeres, Haifa 8. Hola, Rab y amigos. Estos artículos que aprendemos, que parecen tan profundos y que exigen tanta aclaración y preguntas, yo pienso mucho en estos artículos, incluso después de las lecciones. ¿Cómo no acercarse de forma incorrecta a él? Rab, hablad entre vosotras acerca de ello. Hablad. ¿Podemos acercarnos a él y enfocarlo de forma más emocional? ¿Cómo? Si es posible acercarse a o enfocarlo de forma más emotiva, emocional. Rab, adelante. Adelante. Petach Tikva 7. Pregunta, ¿cómo en esta línea que siempre estamos añadiendo cada vez más y más de sombra, cómo estar en esa línea? ¿Cómo es posible añadir más y más sombra? Es por medio de que nosotros conectamos juntos y cada uno va hacia el otro con la fuerza de la fe. Petach Tikva 6. Ra, parece que hay dos estados en esta casa temporal, en la que el Creador, el Creador hace algo en la conexión entre nosotros y tenemos que entrar en ello. Y dos, es este escrutinio entre nosotros de más conexión. Estas acciones, conexión, siempre nos parecen como algo temible y hay dificultades entre los amigos. Y después de todas estas dificultades alcanzamos la conexión. Pero el camino hasta llegar allí es desagradable. ¿Cómo superar eso y no tener miedo de esto? Rab, tenéis que hacer menos pensamientos, temores y todo tipo de cosas así y hacer más cosas en práctica, en hablar, conversar entre vosotros. No sé muy bien cómo, Rab, no, pensad todos en eso. No tenemos que hablar más acerca de ello. Mujeres, Peter. Pregunta de una amiga. ¿Cómo medimos exactamente que todo sea en beneficio del Creador? Rab, si es en beneficio de los amigos en la decena, podemos seguir en beneficio del Creador. Si yo hago algo en beneficio de la decena, salgo fuera de mí mismo, estoy ya en otorgamiento. Y entonces, de ese modo ya puedo dirigirme más hacia el Creador. Y tenemos Turquía 3. Gracias, Rab. Pregunta, ¿podemos decir que la luz del sol es la luz directa y que la sombra es la luz retornante? ¿La luz reflejada? Sí, se puede decir así. Es muy general y grosso modo, pero sí, se puede decir así. Mujeres, PT 33. Felices fiestas, queridos amigos. Encendí la cámara y cuando se habla aquí de la oscuridad, es un
principio esencial del camino. Por ejemplo, después de Yom Kippur hay resistencias tan fuertes y la Sukkah, para mí, es algo que tiene que ver con Shalom, con la paz, con la sensación que el Creador nos da, que nos revela que todas las resistencias, al fin y al cabo, son para hacer paz entre nosotros. Rav dice, tienes razón, te deseo lo mejor. Nikolaev Sochi. Nikolaev Sochi dice, hola Rav, hay una comida frente a nosotros y a veces la comida es más importante que el estudio, pero en su opinión, ¿qué es más importante? ¿El estudio como en la lección o una comida o hacer difusión o los encuentros en Zoom? Rav, es difícil decir. La comida es algo muy importante. Y por encima de la comida solo está la difusión. Mujeres, Mac. Hola, querido Rav, Clima Mundial. Hay una pantalla sobre nuestro deseo común y el trabajo de cada uno es estar incluidos en esa pantalla una y otra vez. Rav, sí. Mujeres, 2. Rav, el estado de esfuerzo de una persona que una persona tiene que sobreponerse en el trabajo, ¿qué incluye eso? Rav, la fe por encima de la razón. La fe por encima de la razón lo incluye todo. Lo incluye todo. Mujeres, Internet. De Natania 2, cuando se dice que la Sukkah es temporal, ¿se volverá en algún momento una residencia permanente? Rav, se volverá un templo. ¿Qué tenemos que...? Algo del techo de fronda con la pantalla. No escuché bien. Rav, es la cubierta de los cielos que el Creador eleva a todos a través de eso hacia el otorgamiento. ¿Por qué cuando estoy de acuerdo en otorgar me vuelvo más sabia, más conocimiento? ¿Puede explicar, Rav? Porque utilizamos las fuerzas de recepción con el fin de otorgar. Pregunta, en 2 horas nos reuniremos para una comida. ¿Con qué intención tenemos que venir a esa comida? Rav, que todos queremos anularnos frente a los demás y esperamos que en esta comida nos sentemos juntos con el Creador en esa gran Sukkah que incluye a todo el clima mundial y que quiere con ella cubrir el mundo con paz. Gracias a todos. Feliz festividad. Gracias a todos. Gracias, Rav. Y nos reunimos en un par de horas bajo esa gran Sukkah con toda la humanidad y el Creador. Ahora una canción. Суждено, преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. En la unión encontrarás conexión para triunfar.
Together we can make the darkness bright. אחרי אלפי שנים חזרנו לחיים, האור עולה מתוך החברים. Теперь только вперед, сердца соединим, и мы достигнем нашей цели, слиться с ним.